más Feriagro ni Expo Chacra, ¿sabía, José Luis? Ahora, en el 2007, en marzo, en Junín, es Expo Agro. Se unió Clarín y La Nación. Una sola, exacto. Era una sola. Uno solo somos más. Ahora vamos a hacer pasar a nuestro invitado, Daniel Malvestiti. Daniel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Por favor, te puedes acomodar aquí y tomar el café, que es Illy, un café espectacular italiano. José Luis Eteri, el tema de los petroleros, Daniel Malvestiti, tenemos en el sur un problema con, es decir, de los sindicatos petroleros, que dicen que algo tiene que ver con el mínimo imponible. ¿Me equivoco o algo de esto hay, José Luis? Sí, bueno, es un tema, digamos, que ya se viene trasladando hace tiempo. Recordás que hace unos meses atrás dijimos que hay un escenario en este país donde hay dos actores, había dos actores, los precios y los salarios, ¿no es cierto? Y hoy está la retención de ganancias también, ¿no? Desde mi punto de vista, porque mayor precio, mayor salario, ahora mayor retención, y después de mayor retención, mayor salario. O sea que hoy está invitado a este... Ahora, ¿es verdad que está clavado el hecho de la actualización del mínimo no imponible desde la época de la convertibilidad, que está sin actualizar? Claro, la ley de ganancias, y eso lo va a confirmar ahora Daniel, sí, digamos, prevé una actualización, ¿no?, de las deducciones impositivas de efectos del impuesto a las ganancias por índice de precio, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que quedó neutralizado por la ley de convertibilidad y nunca se volvió a tocar el tema, que es el otro gran tema en discusión hoy en la Corte, que es el ajuste por inflación, ¿no? Claro. O sea, no reconocen la inflación impositivamente, a pesar que la realidad demuestra claramente que existe. Traduciéndolo digamos, para el público en general, que no le hace falta grandes traducciones a nuestro público, es un público que entiende, pero digo, bajándolo a tierra, esto hace que quien ganaba buena plata, entre comillas, por efecto de la inflación, sigue ganando lo mismo nominalmente, hoy no gana buena plata, probablemente, ¿no es cierto? Es decir, quien ganaba 1.000 pesos dólares, si no se actualizó ese salario, hoy gana 1.000 pesos, con una inflación del N%, claro, hoy gana mucho menos. Claro. Por lo cual ese mínimo no imponible es bajito. Claro, perdió poder adquisitivo con esa misma plata, ¿no? Claro, o sea, puede comprar menos. Y entonces ese mínimo no imponible es bajito. Sí, lo que pasa es el mínimo imponible en realidad. Lo que creo que no se analiza es cuál es el concepto del mínimo no imponible, cuál es el significado. En realidad siempre se creó este importe mínimo sobre el cual no se paga impuesto porque se considera que es el mínimo de subsistencia de una persona. Pasa que si uno mantiene fija el mínimo de subsistencia y por eso lo permiten descontar de los ingresos que uno tenga, a incremento de salario, como decía José Luis recién, evidentemente va a haber más retenciones de impuestos y más impuestos a pagar. Y evidentemente el mínimo no imponible queda clavado. ¿Cuánto, si se hubiera actualizado hoy, a valores de hoy, cuánto sería los valores? Porque contame, vos me decías, 2.400... Claro, hoy paga impuesto a las ganancias el trabajador soltero, ¿no, Daniel? Sí. Que gana encima de 2.400 pesos en la mano, digamos. Ese es el mínimo. Es el que hoy, digamos, paga. En el caso de que se hubiera actualizado en función de lo que establece la ley, no en función de otra cosa, sino en función de lo que establece la ley, se tenía que haber incrementado el mínimo imponible en más de un 180%, que es la variación de los índices de precios mayoristas a nivel general. ¿Desde cuándo? Desde 2001 en adelante, después de la devaluación, digamos. 180%, por lo cual hoy pagaría, en función de esa actualización que no se practicó, recién aquel que, digamos, gana en la mano más de 5.100 pesos netos. 5.100 pesos tendrían que ser si fuesen actualizados para los solteros, 5.600 para los casados y 6.200 para un trabajador, una familia tipo. Estamos hablando de salario de bolsillo, es decir, lo que se pone neto en el bolsillo del trabajador, por lo cual es bien distinto a los 2.400, 2.800, 2.800, ¿no? Y 3.200. Y 3.200 de hoy. Claro. ¿Y se está haciendo algo al respecto? A los efectos de actualizarlo, lo único que hemos visto, hemos presenciado actos en general tendientes a promoverlo, pero justamente lo que decíamos, o sea, en vez de que esos actos salgan de una cuestión de política fiscal, salen de una cuestión de política gremial. O sea, es insólito que el reclamo
o sea, el gobierno no se dé cuenta de que afecta a todos los trabajadores, no a ciertos trabajadores, porque eso sería discriminatorio, reconocérselo a los petroleros sin tener nada contra los petroleros, todo lo contrario. Pero en realidad afecta a los obreros en general y a los empleados que ganen esa plata. Evidentemente es un tema que ya el año pasado tuvimos una discusión similar, nada más que esto se concreta en marzo del año siguiente, es decir, ahora se adelantaron un poquito y la vez pasada en marzo, haciendo uso de una facultad que le daba la ley de reforma laboral, por decreto tocaron el mínimo no imponible para moverlo un poquito, sí, ante un reclamo similar y ante un hecho notoriamente desgraciado, como fue un fallecimiento de una persona en Las Heras, en el sur justamente, que motivó todo ese movimiento que terminó con el decreto 314 que aumentó el mínimo no imponible. A veces me parece que en nuestro país falta un poquito de visión estratégica, ¿no es cierto?, de visión de ajedrez, y tengo la tristeza de corroborar a menudo que hace falta cosas graves para que se tomen, que se reconsideren ciertos aspectos. Espero que no haga falta. Yo decía el otro día, en el campo, en Australia, a causa de la sequía, hay un suicidio cada 4 días. Y digo, espero que... Y Australia es una muestra de lo que nos puede suceder a nosotros, porque el cambio climático es planetario, no es solo de Australia, de Oceanía. Entonces digo, antes de que ocurran cosas graves, sería lindo ya pautar ciertas jugadas, ¿no es cierto? Y en este sentido, yo veo el tema de los impuestos con una pregunta que me surge, que es la que un camarista muy famoso, cuando yo era muy jovencito, me decía siempre: pregúntese a quién benefician las cosas, y así se va a dar cuenta de cómo están armadas. ¿A quién beneficia el hecho de que ese mínimo no imponible sea tan bajito? ¿A la sociedad entera? Claro, yo creo que hay dos motivos. El incremento que decía recién Daniel significó un 40%, ¿no? O sea, muy por debajo del 180. Yo creo que hoy hay dos motivos para que no se ajuste este mínimo. Uno es un motivo de recaudación, digamos, que en principio tendría que beneficiar a la sociedad, ¿no es cierto? Y otro tema es el tema de no contagiar a la economía del país con cuestiones indexatorias, digamos, ¿no es cierto? Ese fue el argumento de la ley de emergencia económica cuando fue en el 2001 la crisis. Por eso se suspendió todo el tema de actualización monetaria, ¿no es cierto? Por eso justamente, ¿por qué es un peligro? Yo entiendo, desde el punto de vista de alguien que está controlando todos los botones, muchos no andan, muchos no están más, solo quedó el plástico, se sacaron la bombita, alguien se la llevó, los resortes no funcionan. Esto es ya de los últimos decenios, ¿no es cierto? Digo, ¿qué sucede si uno empieza a indexar? Yo creo que lo que no quiere es que se desboque el caballo. Ese debe ser el temor, que me parece fundado. Vamos a seguir hablando de este tema. Lo único que les pido a nuestros televidentes que quieran opinar, que quieran proponer temas, háganlo llamándonos al 011-4678-8446 o bien vía email a producción@claseejecutiva-delmediotv.com.ar. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa. Sin embargo, les quiero decir antes que por tercer año se entregaron los premios Clarín a las compañías con mejor clima laboral. Votaron 38.000 empleados de 130 empresas, los resultados se los damos luego. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Clase Ejecutiva.